Buenas tardes a todos. Tal vez algunos ya me conocen de la consulta, otros no, pero como les decía Sonia, yo soy uno de los geriatras de acá del hospital y hoy lo que nos corresponde es el proceso normal del envejecimiento. Yo sé que ustedes en sus casas, digamos, con los pacientes que están cuidando, ya sean familiares o amigos o porque estén contratados, son personas que en realidad han tenido un envejecimiento y además de ese envejecimiento han tenido ciertas enfermedades, ¿ok? Que los han llevado a estado actual. Entonces sí quiero que quede muy claro que el proceso de envejecimiento no es igual a enfermedad, ¿ok? Eso es lo primero. Entonces, y que, digamos, a como están la mayoría de pacientes que ustedes cuidan, la idea es más bien no llegar a un estado así, porque eso significa que tuvieron algún evento cerebrovascular, alguna demencia o lo que llaman un derrame cerebral o que tuvieron una fractura de cadera y después de eso se complicaron y están en cama, pero que eso no es parte del envejecimiento en sí, ¿ok? Entonces, ¿y por qué hablar de envejecimiento? Porque cada vez tenemos una población que está más envejecida, tanto a nivel mundial como acá localmente. De hecho, Pérez Celedón es uno de los cantones que más población adulta mayor tiene en todo el país, ¿ok? Entonces, según registros del Instituto Nacional de Estadística y Censo, para el año pasado en Costa Rica, un 10% de la población, bueno, en el 2023 más bien un 10% de la población era mayor de 65 años. Y eso ha ido aumentando a lo largo de los años. Entonces ya no estamos en ese 10%, ya debemos estar más arriba. Y de hecho, Pérez Celedón, con los registros que tenemos acá de una población de 143.267 personas, tenía para el 2024 15.350, que eso es más del 10%, es como un 10.5, algo así. Y también que tomar en cuenta que esa es la población que atendemos, digamos, en solo este hospital. Y en realidad solo somos cuatro geriatras y son más de 15.000 personas adultas mayores, entonces no podemos verlas a todas aunque quisiéramos. Y además también vemos personas adultas mayores del Cantón de Buenos Aires, que no está incluido en esa población. Ahora, esto es solo una cuestión de edad, más de 65. Aquí no está el porcentaje de cuántas necesitan un cuidado, ¿ok? Porque sabemos que no todos logran ser independientes. Después, el ciclo de la vida, lo que usualmente, digamos, le dicen a uno desde la escuela, es que se nace, se alimentan, crecen, se crean relaciones, vínculos en sociedad, muchos se reproducen y después viene el envejecimiento y la muerte. Y sinceramente, es de todo este proceso, en realidad, digamos, lo que sí es inevitable, es, mientras sigamos vivos, envejecer y morir, ¿ok? Pues habrá personas que mueran antes de llegar a una edad de envejecimiento, tal vez cuando están en la parte de crecimiento, o a los 20, o a los 15, o a los 10, y esos no van a envejecer, pero todos estamos envejeciendo, y si seguimos vivos vamos a envejecer en algún momento, y ese es un mensaje importante, más que ahora hay tanto comercial y que tratamiento anti-envejecimiento aquí y anti-envejecimiento allá, ¿ok? O sea, no es que las cosas estéticas sean malas, ¿ok? Uno tiene derecho a querer cuidar su apariencia y tratar de enlentecer un poco algunos cambios en algunos órganos, pero el envejecimiento es un proceso inevitable para todos los seres vivos, ¿ok? Eso tiene que quedar muy claro. Ahora, la esperanza de vida al nacer en Costa Rica, digamos que está en promedio en 80 años. En realidad las mujeres tienen una esperanza de vida un poco mayor digamos, que nosotros, que los hombres. Y cuando una persona llega a los 65, no podemos decir como que ya va cumpliendo, o sea, como que ya vivió. En realidad, aproximadamente, solo en números estadísticos, a las mujeres cuando llegan a los 65, si ya lograron llegar a los 65, más o menos van a vivir, pueden vivir hasta 21, 22 años más. Y los hombres casi que 20 años más, o sea, si estaríamos pasando los 80. Entonces puede que algunos de ustedes ya estén en los 40, en los 50 o algunos estén en los 60. Entonces hay que pensar cómo quieren envejecer porque de eso va a depender cómo lleguen a los 70 o a los 80. ¿Ok? Porque no es solo llegar, sino cómo llega uno. Entonces, como les decía, el envejecimiento es un proceso completamente natural y es inevitable. O sea, no hay manera de no envejecer. Y es una disminución progresiva de órganos y sistemas, pero sin que esto todavía genere enfermedad. Ok, hay una disminución de la capacidad, pero aún podemos responder a los cambios ambientales y de tanto
del ambiente externo como del ambiente interno. Y según la Organización Mundial de la Salud, o sea, podemos verlo desde un punto de vista muy biológico, pero en realidad esta es una definición, digamos, que puede ser un poco compleja para ustedes, pero es el resultado de la acumulación de daños moleculares, celulares a lo largo del tiempo que lleva a descenso gradual de las capacidades físicas, mentales y un mayor riesgo de enfermedad y eventualmente la muerte. Pero ven que acá dice que lleva a un mayor riesgo de enfermedad, o sea, no es que lleva a enfermedad en sí, envejecer no es una enfermedad. Y cada persona tiene un envejecimiento completamente diferente, ¿ok? Entonces, esta puede ser una imagen de cuando, el detalle es de cuando nos dicen que pensemos en alguien viejo, usualmente se imaginan a alguien en silla o alguien ya con un bastón o incluso alguien en cama, ¿ok? Pero esa es la realidad de una persona o de muchas, pero que sea la realidad de muchas no quiere decir que es la única realidad que existe. Entonces puede ser que lleguemos de dificultades para la marcha o estar completamente en cama o personas que llegan y todavía siguen haciendo sus trabajos, tal vez no con la misma vitalidad que la hacían hace 20 años, pero aún siguen siendo completamente independientes y se desenvuelven en su entorno. ¿Ok? Entonces, hay factores propios de la persona y hay factores externos, ¿ok? Cuando hablamos de factores externos, tiene que ver lo que comemos, tiene que ver incluso qué acceso tuvimos a la educación o qué acceso tuvimos a sistemas de salud. Hace 70 años las personas podían morir de enfermedades que muy fácilmente son tratables, como diarreas o cuando no existía ni siquiera agua potable, esa era una causa bastante frecuente de muerte, o enfermedades para las que no existía vacunación. ¿Ok? Entonces, todo eso son factores externos y luego están los factores propios. Ahí sí importa, digamos, la carga genética. ¿Ok? No es que si mamá y papá tuvieron diabetes, yo voy a ser diabético. ¿Ok? No es así porque no es el tipo de herencia de esa enfermedad, pero importa. Entonces ya uno sabe que si todo el mundo en la familia está padeciendo de algo o que de 10 5 tienen algo, hay que cuidarse más de ese algo porque tenemos una predisposición a padecerlo. ¿Ok? Pero es una interacción entre lo que uno tiene y con donde uno vive y cómo vive también. ¿Ok? Entonces, importa cómo fue mi calidad del sueño, cuánto tiempo dediqué a descansar, incluso qué tan estresado era o no mentalmente o hablando psíquicamente. Importa también si hacía actividad física o no hacía actividad física. Importa cómo uno come, lo que importa si fuma, si toma mucho licor. Todos esos son factores que que van a modificar el envejecimiento, para bien o para mal. Entonces, los buenos hábitos usualmente se asocian con buena salud. Digo usualmente porque pues hay enfermedades inmunológicas que nada más suceden o algún tipo de cáncer que no tenía la persona factor de riesgo y pues tuvo ese cáncer y ni modo, digamos, ya no dependía de él. Pero usualmente buenos hábitos llevan a buena salud, tanto mental como física. Y aún, a pesar de todo eso, hay algunas enfermedades, digamos, que sí son casi que inevitables con el paso del envejecimiento y al menos con la expectativa de vida actual, que es la disminución de la agudeza visual, entonces el usar anteojos, algún problema ya para escuchar y algún grado de desgaste en los huesos o lo que llamamos osteoartritis, pero sin que eso llegue a significar que ya no que no pudiéramos caminar o que ya no podemos usar las manos. Y algo muy, muy importante es que a pesar de la edad, no tiene por qué existir un deterioro cognitivo. Un ejemplo de deterioro cognitivo, el más común y el que todo mundo ubica casi, es problemas de memoria. Los problemas de memoria no son normales del envejecimiento, ¿ok? Y yo sé que probablemente muchos de los pacientes que ustedes cuidan tienen ya demencia, ¿ok? Y no estaban así hace 20 años, pero tal vez empezaron con algo. O sea, empezaron como que de repente ya preguntaban, hoy es martes, hoy es domingo y algo que siempre lo habían ubicado, y pasaron muchos años preguntando eso, con un problema de memoria muy poquito, o que se le olvidaba si ya había tomado el medicamento o no, o que si no le decían se le olvidaba la cita de Levi's y muchas veces lo dejamos pasar y es como, no, es lo normal de la edad, pero no hay un normal de la edad en cuanto a fallos en la memoria o en la capacidad mental hablamos. Ahorita más adelante vamos a ver algunos cambios que sí son normales,
pero que no son enfermedad y que no incluyen desorientación ni pérdida de la capacidad para hacer sumas o para manejar dinero o para orientarse. Entonces, la idea del envejecimiento es que sea un envejecimiento activo, ¿ok? Y para que sea un envejecimiento activo, todos tenemos que ser partícipes de esto, ¿ok? Hay que estar activo físicamente, mentalmente, emocionalmente. Entonces, desde el 2002, o sea, hace ya más de 20 años, la Organización Mundial de la Salud habla del envejecimiento activo con la idea de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Y en realidad, un envejecimiento activo no se refiere solo a nivel físico, a nivel emocional, también a nivel de comunidad, a nivel social, importa las interacciones que hay, las oportunidades, las redes de apoyo, de participación. Y cuando tenemos un envejecimiento patológico con enfermedad, hablamos de que hay malos hábitos, mala salud, hay enfermedades tanto mentales como físicas, y esto lleva a una incapacidad, que eso es muy importante, para realizar las actividades básicas de la vida diaria, ¿ok? Que es algo que, de lo que los geriatras más enfatizamos y que se trata de que las personas se mantengan lo más independientemente posibles a lo largo de los años, ¿ok? Y actividades básicas de la vida diaria son esto que yo estoy haciendo, caminar, poder bañarse, poder ir al sanitario, poder alimentarse solo. O sea, son cosas que las vemos muy básicas, las damos por sentadas, pero ustedes ya han visto que los pacientes que ustedes cuidan en su mayoría no pueden hacerlo o necesitan asistencia para hacerlo. ¿Ok? Entonces eso es porque el envejecimiento ha sido patológico. Y envejecer involucra todas las dimensiones del ser humano. No es que uno envejece solo de las rodillas o que envejece solamente del cuerpo, pero que no hay un envejecimiento a nivel mental, ¿ok? Es algo tanto interno como externo. Hay cambios que son muy, como que todos conocemos, por ejemplo, un signo o algo que ustedes digan, bueno, esto sí es del envejecimiento, es parte del envejecimiento normal. ¿Alguien que diga alguno? ¿Ah? La piel, correcto. Que la piel se arrugue, las canas también son parte de un envejecimiento, digamos, de la piel y es completamente normal. Entonces, como les decía, hay cambios biológicos, psíquicos, que se refiere a nivel mental, cambios sociales, porque incluso también el rol de la persona, digamos, en una comunidad o en una sociedad no es el mismo cuando es un niño que cuando es un adolescente o cuando es una persona adulta mayor. Disculpen un segundo. Poner esto en silencio. Y hay muchos mitos relacionados con el envejecimiento, como ese que yo les decía, de que a veces les preguntan en la consulta, ¿y su papá, su mamá, tiene algún problema de memoria? No, no, lo normal de la edad. Y yo, es que no hay un normal de la edad, pero ya tenemos ese mito de que porque se envejece se tienen que olvidar las cosas. Esto en realidad es solo para ejemplificarles de manera gráfica que, o sea, todos los órganos internos sí sufren cambios con el envejecimiento. No vamos a empezar a ver qué órgano y qué cambio, pero sí hay una disminución de la capacidad del cuerpo para hacer muchas cosas. Por ejemplo, a nivel de los músculos, que es una de las más notorias y que todo el mundo ha escuchado algún anuncio que dice que después de los 40 se pierde masa muscular y demás, pues sí, es cierto, ¿ok? También se pierde cierto grado de capacidad a nivel del pulmón, entonces tal vez no, entre la pérdida de la capacidad del músculo, del pulmón y algo del corazón, no va a correr a la misma velocidad, ni aunque sea un atleta, de lo que lo hacía a los 10 años, ¿ok? Pero ese tipo de cosas se notan incluso hasta en alguien de 30 y alguien de 40. Por ejemplo, ustedes pueden ver que los futbolistas usualmente, digamos, su carrera es como entre los 20 y los 30, 35 y ya después, o sea, porque hay una disminución de las capacidades que es inevitable. El detalle es que entre más usted entrene sus capacidades, más sanos sean sus órganos, menos se va a notar de ese cambio. Si usted tiene pensemos en una botella que está totalmente llena y usted le hace un huequito y va perdiendo un poquito de agua,
y a otra botella que estaba por la mitad le hace el mismo huequito y empieza a perder la misma cantidad de agua, pues las dos pierden lo mismo, pero una se va a vaciar primero que otra. ¿Ok? Entonces, si es una persona que se ejercita, que come saludable, para cuando vaya envejeciendo va a tener más reserva de músculo y demás. Y lo mismo pasa en otros órganos, si se han cuidado del azúcar, de la presión y de las demás enfermedades. Porque ahí está el tema también. No es que uno no pueda tener enfermedades, hay enfermedades que son inevitables. El detalle es cómo las controle, ¿ok? Puede haber una persona de 75 años que padezca de presión alta, que padezca de azúcar, ¿ok? Incluso que se haya infartado, que ya eso es una complicación, pero bueno, que decidió ponerse al día con todo, estar bien compensado y puede tener una vida saludable y puede ser independiente y puede que haya otra persona que solo padecía de presión alta, nunca se la controló y terminó con un infarto cerebral, no se controló y luego ya terminó con otro y demás y termina encamado. Entonces no es solo el hecho de cuántas enfermedades tengo, sino cómo las controlo, ¿ok? Entonces, eh, lo que decía, factores físicos asociados con la edad que influyen eh, en la vida cotidiana. El deterioro natural del cuerpo por el envejecimiento, pues sí, o sea, esa parte sí es normal que haya un poco menos de fuerza, que la piel de repente sea un poco más delgada, que la piel se arrugue. Sí hay más riesgo de enfermedades degenerativas, como por ejemplo enfermedad de Alzheimer, pero más riesgo, ¿ok? ¿Y por qué? Las células en sí están envejeciendo, que internamente estamos envejeciendo y eso predispone a más mutaciones y a otros cambios, y entonces también muchos tipos de cáncer son más frecuentes conforme se envejece. Y hay disminución o pérdida de habilidades motoras, visuales o auditivas, y esto hace muchas veces que el adulto mayor se vea imposibilitado de realizar las actividades básicas que mencionamos. Y ahí es cuando ya empiezan a necesitar ayuda de algún cuidador. Entonces, hay cambios a nivel mental que sí son normales con el envejecimiento, ¿ok? Por ejemplo, si había una persona que sabía hacer sumas, tenía una pulpería y siempre recibía el dinero y hacía la operación mental de cuánto tocaba darle de cambio de vuelto, ok, si tiene 40 años y lo hace y tiene 70 años y lo sigue haciendo, eso es lo esperable. Que pueda tomarle un poquito más de tiempo a sus 70, eso sí es normal, ok. O sea, así como la velocidad de caminar o de correr puede ser un poquito más lenta, la velocidad de procesamiento de la información también es un poquito más lenta, pero no es que pierda esa capacidad. O sea, no es normal que usted sepa multiplicar y sumar a los 40 y que ya a los 70 diga, ah, no, ya yo no puedo, ya a mí se me olvidó. O sea, eso no es normal. Que si usted le da un ejercicio mental para que lo haga y le toma 30 segundos más, 40, un poquito más que a otra persona que no es adulta mayor, eso sí es esperable, ¿ok? O incluso la capacidad de poner la atención en varias cosas, ¿ok? Que a veces las mamás están, no sé, cuidando al chiquito y de repente están hablando por teléfono también y pusieron a hacer el arroz y se acuerdan que todo eso está ahí. Eso es una atención, en realidad es una capacidad de dividir la atención o atención dividida. Con el envejecimiento, eso sí se pierde, ¿ok? Un poco, de que ya no puede estar en tantas cosas al mismo tiempo, pero si hace cada actividad por separado, las puede hacer aún, ¿ok? Y también lo que llamamos la memoria a largo plazo se mantiene. E incluso un ejemplo de eso es que incluso cuando tienen Alzheimer y que ya se les olvidan muchas cosas, pero se acuerdan, ah, es que yo nací en tal parte y tenía 8 hermanos y entonces vivíamos, eso es memoria a largo plazo. Y la creatividad se sigue manteniendo y la inteligencia también. Entonces, envejecer no es que nos hacemos más tontos, ¿ok? De hecho, a nivel psíquico y emocional, si envejecemos bien, usualmente es una persona que tiene ya un mayor lenguaje a la hora de expresarse, que reacciona mejor a situaciones inesperadas a nivel emocional, por decirlo así, una persona más madura. Entonces ahí no hay pérdida como parte de envejecimiento normal. Ahora, ¿qué cosas no son normales? Que alguien tenga depresión, que esté triste, no es parte del envejecimiento, ¿ok? Que esté ansioso, que esté con ganas de llorar, que sienta que algo malo va a pasar, que ya no pueda dormir, eso tampoco es parte del envejecimiento. Y que se le empiecen a olvidar las cosas que acaban de pasar, recados, citas, tampoco es normal.
que de repente se hizo más grullón, que era muy tranquilo y que ahora es agresivo, eso tampoco es normal del envejecimiento, ¿ok? Eso ya indica que hay que buscar alguna enfermedad como una demencia. Y en realidad la personalidad se mantiene a lo largo del tiempo, ¿ok? Los rasgos de personalidad, que si era una persona cariñosa, pues sigue siendo cariñosa, que si era una persona un poco tímida o aislada, posiblemente siga siendo tímida o aislada, ¿ok? A menos que venga alguna demencia y acentúe algún rasgo. Hay cambios sociales, como les decía, entonces, por ejemplo, si era una persona de campo y que estaba acostumbrada a encargarse del café y decir cuánto se sembraba y quiénes van a ir a coger café y llevarlo al recibidor y demás, y tal vez le dicen, bueno, ya no trabaje tanto, ahora le va a tocar a tal, entonces se van sintiendo un poco desplazados. O la jubilación, no sé, un maestro, una maestra, y entonces como parte de su proceso de envejecimiento, pues ya llegó a la edad en la que se tienen que pensionar, entonces, y ya no están cumpliendo esa función en la sociedad, se van a sentir desplazados. Se van a sentir como que ya no sirven, que ya no pueden hacer nada, ¿ok? Entonces, ahí es muy importante el papel de las personas que estamos alrededor para explicarles que no es que ya no sirvan, es que ahora tienen una función diferente, ¿ok? Y que todos en diferentes etapas de la vida tenemos funciones diferentes, ¿ok? Por ejemplo, tal vez dentro de 30 años, bueno, como va la cosa, como en 50, ya yo no voy a estar aquí dando la charla de geriatra, ¿ok? Y no por eso tengo que sentir que ya yo no sirvo o que ya no puedo, porque es parte del rol que tenemos todos en la sociedad. Y muchas veces eso se ve aumentado porque hay muchas personas no tienen respeto por las personas adultas mayores, muchas veces los mismos familiares, o porque hay menos recursos económicos, porque tal vez todavía trabajaba, ya sea en un trabajo informal o en un trabajo formal, y si ya se pensiona, entonces la cantidad de ingresos es menos, entonces todo eso afecta mucho el proceso de cómo se perciben cuando van llegando a la edad de adultos mayores. Y cosas más extremas, digamos, es cuando ya hay dependencia, que ya hablamos que eso no es un envejecimiento normal y que ya meritan que los cuiden o incluso están en una institución y demás. Ok, ¿conocen algún, bueno, ahorita vamos a hablar sobre mitos del envejecimiento, ¿ok? Hay dos conceptos, uno que se llama viejismo, que en realidad esa es como por ahí de 1970, digamos que está la palabra en español, pero ya esto viene desde antes, en la antigua Grecia, con los filósofos y demás, de que es atribuirle características negativas al envejecimiento, ¿ok? Como, es que a veces uno lo escucha casi que todos los días, es como, es que me duele la espalda, es que ya está muy viejo, es que me duele la rodilla, ya está muy viejo. O sea, el dolor no es parte normal del envejecimiento, pero hay muchos estigmas respecto a eso, ¿ok? O es que no, me caí y me quebré los dientes, ya parezco un viejito, ¿ok? O sea, no tener dientes, yo sé que la mayoría no tienen, pero eso es un asunto más de falta de higiene y que antes le sacaban los dientes a todo mundo, pero no es porque sea parte normal del envejecimiento, ¿ok? Entonces, a eso se refiere viejismo. Y gerontofobia es un miedo irracional a envejecer, ¿ok? Que dicen, no, yo nunca quiero llegar a viejo por tal y tal cosa. Entonces, ¿conocen algún mito, alguien que me diga un mito, o sea, una creencia que no es cierta sobre el envejecimiento? ¿Quién? Usted, dígame alguna. ¿No? El dolor que sí, que porque está mayor ya le tiene que doler todo, o el que hablamos de la memoria, es que ya se le olvidan las cosas porque está viejito. Entonces, no todos los adultos mayores tienen demencia. No existe, no existe la demencia senil, ¿ok? Eso es un concepto que yo sé que muchas veces incluso en el ámbito de la salud lo escuchan. Es que el doctor me dijo que tenía demencia senil o mi mamá tuvo demencia senil. Está bien, eso no existe. ¿Ok? Era un concepto que antes se manejó por muchos años, pero no es demencia senil. Luego, todas las personas no envejecen igual tampoco. ¿Ok? Como ya vimos en la foto previa, hay gente que tiene problemas para caminar, hay gente que camina perfecto, hay gente que está en cama, o sea, es un proceso muy heterogéneo. Si bien es inevitable y todos vamos a envejecer, no todos envejecemos de la misma manera. Así como no todos nos desarrollamos de la misma manera.
sea, puede haber varios chiquitos en la escuela, todos en el mismo grado, de la misma edad, unos estarán más altos, otros estarán más bajos, unos más delgaditos, otros menos y demás, porque todos somos diferentes. Entonces el envejecimiento también es distinto para cada persona y dependiendo de otro montón de factores como ya vimos. Luego, es mentira que los adultos mayores no pueden aprender cosas nuevas, ¿ok? Si uno está envejeciendo y de repente dice, uy, yo siempre quise aprender a tocar guitarra, puede ir a tocar guitarra, ¿ok? Quería aprender otro idioma, puede ir a aprender otro idioma, ¿ok? Y recuerden que todo lo que estamos hablando acá es sobre un envejecimiento, o sea, sobre el envejecimiento esperable o ahí y activo y por el que todos quisieran, al que todos quisiéramos llegar o tener, ¿ok? Y esto es lo otro, que a veces dicen que cualquier cambio físico mental es por la edad. Entonces es que la persona dice, es que me falta el aire y entonces que va a la cita y le dijeron, no, es que me dijeron que era por la edad. Y tal vez tiene insuficiencia cardíaca o algún problema en el pulmón, pero no es por la edad. Pero pasa mucho que cualquier cosa es por la edad y por la edad y eso es un gran problema. Entonces es lo que les decía que envejecer no se debe confundir con enfermedad. Sí, sí, tampoco es por la edad, puede tener algún problema nasal o de apnea obstructiva del sueño o alguna otra cuestión, pero sí no es una cosa de la edad, correcto. Entonces, no confundir envejecimiento con enfermedad, que son más frecuentes muchas enfermedades en la edad adulta, sí, pero no significa que eso sea lo normal. Ah, dígame. Claro, por supuesto, y más que es parte de eso, y es parte de su mente creativa, ¿ok? Porque muchas veces también, eso es otra cosa, que no nos enseñan a cultivar, digamos, la creatividad, esa parte de la inteligencia. Muchas veces queda de lado por el trabajo, las cosas, y tocar guitarra es una actividad en realidad, o cualquier otro instrumento que va, que va a ayudar a nivel mental. Luego, la idea es extender la calidad de vida, ¿ok? Y ese es el concepto de que no es tanto de cuántos años más vaya a vivir, sino cómo los vaya a vivir. ¿Ok? Y eso sí lo vemos mucho en los pacientes del programa, ¿ok? Que les decimos como que a veces preguntan, y mira, y a mi papá o mi mamá no le va a mandar exámenes o no le vamos a buscar tal cosa. Y la mayoría de veces la respuesta es, mira, no, no le vamos a buscar exámenes porque ahorita, al menos hablando de los pacientes del programa, están en una etapa donde en realidad ya la parte de salud está muy deteriorada y el objetivo es buscar calidad de vida, ¿ok? Buscar que estén tranquilos, que estén sin dolor el tiempo que les quede, ya sea mucho o ya sea poquito. Y no sé si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que sí. No, ok. Es muy buena pregunta. Primero, que no es nada más dejar que continúe. Primero hay que ver cuáles son los síntomas en concreto, hay que investigarlos y buscar la causa, ok. Hay muchas causas. La causa más común sigue siendo en el mundo de, al menos de demencia, enfermedad de Alzheimer, ok. Y la enfermedad de Alzheimer lamentablemente no tiene un tratamiento farmacológico, es decir, una pastilla o una inyección que lo vaya a revertir o que lo vaya a detener, ni acá ni en ninguna parte. Sin embargo, no significa que no haya nada que hacer, ¿ok? Cuando hay problemas de memoria o un deterioro cognitivo leve, que es una fase que es previa a la demencia, un estadio predemencia, hay intervenciones efectivas que pueden ayudar a que se quede ahí o que se devuelva. El ejercicio es la principal, aunque sea el ejercicio físico, digamos, a nivel cerebral, da muchos beneficios, incluido la parte de la memoria. Y también hay estimulación cognitiva que se puede llevar a cabo, que es ya un entrenamiento propiamente mental. Y después descartar también siempre causas que puedan ser reversibles, que son las menos, pero cuando hay, pues es una salvada porque se trata eso y entonces ya
ya se detiene. Y a veces problemas de memoria, no todos son demencia, es lo principal que hay que descartar, pero no todos son demencia. A veces hay algún problema de neurosífilis, déficit de vitamina B12, problemas de tiroides o incluso un trastorno depresivo que se está manifestando más como un problema de memoria. ¿Ok? Sí, pero ¿qué? Perdón. Pues es una opción, por eso les decía de que no es solo si hay una enfermedad, dos o tres, sino cómo se controlan. Entonces, por ejemplo, un evento cerebrovascular, que es un infarto cerebral, o que la gente normalmente llama un derrame, ok, digamos que el evento que pasó ya dejó algún daño, ese daño, esa parte del cerebro en sí, ya no se puede revivir, o sea, no se puede reactivar, pero sí se pueden generar nuevas conexiones a lo largo del cerebro, digamos, entre las otras neuronas para compensar ese déficit. Y muchas veces, dependiendo del grado de extensión del infarto, puede que no queden con secuelas o que queden con secuelas mínimas, pero ahí viene la importancia de prevenir otros, controlando el azúcar, la presión, el colesterol y otras cosas. Entonces, sí, cuando alguien tiene un infarto cerebral, si se pone bien en tratamiento y sigue todas las pautas y demás, está previniendo tener otro montón más. Sí, sí. Entonces creo que estaríamos, le voy a dar el espacio a Sonia. Muchísimas gracias por la atención.